todos, mi nombre es Andy Mirlegi Mosquera Vente, estudiante de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Claretiana en el CAT de Cali. A continuación hablaremos sobre un tema referente al ethos, que significa el comportamiento del ser humano. Los científicos determinaron este término de ethos, que es el comportamiento del ser humano en todo su esplendor, de acuerdo a todos los procesos por los que el ser humano está en constante movimiento y se está rotando. Hablaremos también de la ética. La ética es la parte fundamental en todas las profesiones que vayamos a realizar o a desempeñar, ya que por medio de la ética podemos, decir como tal qué clases de seres humanos somos, cuáles son los valores, los derechos que poseemos. Por lo tanto, cuando se hay ética en todas las profesiones, todo puede ser más fácil de realizarse y teniendo en cuenta que los valores siempre priman ante cualquier evento que pueda realizar en la sociedad. Por ejemplo, están los médicos. Los médicos tienen el deber y el derecho de ser éticos en cuanto a su profesión, porque se los exige con sus pacientes. Cada paciente es un mundo. Cada paciente está designado de una manera diferente, por lo tanto deben respetar y deben ser discretos con el diagnóstico que cada paciente esté presentando en ese momento. Por lo tanto, los médicos deben tener ética en todo momento desde su rol que estén representando. Están los arquitectos. Los arquitectos deben tener también la ética, primarla ante todo siempre, porque la ética para ellos es fundamental, ya que de ellos dependen muchas vidas. Ellos son los que se encargan de realizar las estructuras materiales de edificios, casas, etcétera. Por lo tanto, deben realizarlo de manera eficiente, con los parámetros establecidos para que cada persona se sienta seguro en su vivienda que vayan a habitar. Si ellos hacen eso de otra manera, pueden estar arriesgando la vida de los seres humanos. Y todo este proceso de la ética, cuando se falta la ética, se castiga por medio de las leyes, con ciertos, por decirlo así, parámetros que tienen que ellos, llevar a cabo para que sean castigados. Y muchas veces se castiga con la licencia, que ya no les permite ejercer su rol desde su profesión. El trabajo social es una profesión que siempre está en constante movimiento, por lo que debemos tenerla muy presente y muy en cuenta, porque los trabajadores sociales servimos como puente de cambio ante la sociedad, siempre primando por el valor y por los derechos y los deberes de los ciudadanos, velando para que cada persona se sienta íntegra y se sienta bien desde su punto de vista donde se encuentren en el momento. Los trabajadores sociales siempre son esas personas que están ahí en el momento de vulnerabilidad para la sociedad, ayudándolos con todo el proceso que tiene que ver, bien sea por parte del conflicto armado, por las víctimas de la violencia, por esa parte de, digámoslo así, cuando son desplazados, etc. Entonces siempre están allí ayudando en ese proceso de cambio, de transformación, para que todo sea un poco más fácil. Como lo dice aquí, a continuación, lo decía como lo decía aquí, según Adela Cortina, tiene relación con el compromiso de la vida buena, el trabajo social. Es un compromiso que nosotros debemos tener siempre con las personas, con la vida de las personas, con la sociedad. Debemos ser íntegros, debemos guardar una ética, porque cada persona está atravesando en su momento por dicho, o digámoslo, por dicha circunstancia, que los
los trae a que acudan a nosotros para que los podamos ayudar. Por lo tanto, por medio de nuestra ética debemos ser discretos y ayudar a cada persona desde nuestros puntos de vista y desde nuestros corazones, porque si no tenemos esa humildad en el corazón es muy difícil que podamos ayudar a las personas si no sentimos ese compromiso con la sociedad y con nosotros mismos. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta que cada ser humano es diferente, que cada ser humano tiene derecho a cambiar, que cada ser humano tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a que resulten cambios en sus vidas. Por lo tanto, nosotros como trabajadores sociales siempre debemos primar para velar por que todo esto ocurra. Como también decía el proceso del ethos, que es el comportamiento del ser humano desde la parte científica, siempre decían que, digamos, los trabajadores sociales están allí en ese momento cuando ellos necesitan, digamos, que a sus vidas llegue esa transformación de cambio. Entonces, en ese momento el trabajador social debe tomar ese rol, saber qué es lo que va a hacer en el momento, porque no solo está en juego la vida de los seres humanos adultos, sino también muchas veces vamos a encontrar niños, los cuales siempre van a necesitar de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, para que siempre estemos ahí como en ese proceso para poderlos ayudar. Bien decían que la satisfacción de la calidad de vida del ser humano depende de cómo se sienta en ese momento. El estado de ánimo tiene que ver mucho en ese proceso, porque el estado de ánimo es el principal factor para poder que parta todo esto. Si el estado de ánimo del ser humano es impecable y el estado de ánimo del ser humano siempre se encuentra bien, la calidad de vida del ser humano va a ser muchísimo más fácil. Pero cuando el ser humano está angustiado y digamos está pasando por una situación económica complicada, su vida va a ser más complicada. Entonces, como trabajadores sociales, siempre tratar de mirar el lado bueno, de abrirle las puertas para que puedan ver la vida de otra manera, de una manera diferente, que podamos ayudarlos desde nuestro punto de vista. Espero pues que mi aporte les haya servido de mucho, y los trabajadores sociales siempre estamos en constante movimiento, no solo para la población en general, sino también para retroalimentarnos como seres humanos que somos y para tener una vida y una calidad de vida digna ante la sociedad, pero primero ante nosotros mismos. Mi nombre es María Fernanda Verástegui, estudiante de primer semestre de Trabajo Social de la Universidad Uniclaretiana. Hoy les voy a hablar sobre la ética en el trabajo social. La ética es una serie de obligaciones morales que definen lo correcto y lo equivocado en nuestras prácticas y decisiones. ¿Sí? Si nos vamos a nuestra historia, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los científicos, el científico Stanford realizó un experimento en una cárcel donde ingresaba una serie de personas donde ellas sufrían actos que iban en contra de su integridad física y moral. Aquí se vulnera la ética. ¿En qué sentido? En que a ellos no se les dice en realidad lo que iban a hacer. Entonces, desde siempre se ha visto vulnerada la ética, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que somos trabajadores sociales, en el momento que entremos a trabajar en una entidad pública, vamos a ver obstáculos para desempeñarnos como trabajadores sociales, ya que nos van a volver más administrativos que asistenciales. Entonces nos van a poner a hacer trabajos que no nos corresponden y no vamos a poder salir a las calles a hacer lo que realmente es el trabajo social. El trabajo social implica y tiene 3 derechos, que son la participación social, que es cuando hablamos de las necesidades de forma colectiva, o sea que ayudamos a una sociedad. Conocer y comprender la realidad, o sea la realidad en que está nuestra población, investigar esas necesidades. La solidaridad, que habla de la integración con el otro, y el respeto, que habla pues del respeto que vamos a tener hacia esa cierta vulnerabilidad.
Para mí la ética en el trabajo social, ¿qué es? Es cuestionarme en el actuar, en el deber ser y de las acciones. O sea, yo debo siempre tener una intervención, observar el entorno de la persona para poder ayudarlo y así enseñarle a empoderarse de su situación y así él se pueda defender. O sea, yo no voy a solucionar su problema, sino que él mismo va a aprender y se va a empoderar sobre su vulnerabilidad y va a aprender a solucionarla. Hay un código de ética de los trabajadores sociales en Colombia que fue aprobado el 23 de junio de 2015 en Bogotá, que es el Acuerdo 013, donde habla pues de todos nuestra ética como trabajadores sociales. Los invito a que estudiemos más sobre nuestra historia, ya que hay mucha corrupción en nuestro país y cada día se ve mayor pobreza y más gente queriendo tener más poder y riqueza. Entonces los invito a que estudien sobre nuestra historia para así poder tomar las mejores decisiones. Cordial saludo, mi nombre es María de la Hija. Les voy a hablar un poco acerca del tema de la ética en el trabajo social y la ciencia. Como todos sabemos, la ética del trabajo social, es decir, todos los valores, principios y orientaciones básicos que construye una ética propia para profesión. Por lo tanto, Hernández en el 91 afirma que la ciencia, la política, la ética son dos componentes de la intervención, ¿ya? Por lo tanto, considera también Robert Tisch, 2003, que la ética como una rama del conocimiento filosófico trata de determinar qué conductas humanas conducir al bienestar individual y social. Ejemplo, ¿qué conductas humanas sirven al bienestar social del individuo? La integridad, el respeto, el servir, ¿ya? El trabajo en equipo, la equidad, la solidaridad, ayudan para generar un bienestar individual y colectivo dentro de una sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de la ética, es eso, un conjunto de valores, principios, bases morales, ya propias de cada persona, de una sociedad, familiar, individual y colectivamente. ¿Ya? Por consiguiente, el trabajo social es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales que permiten generar un mayor bienestar para las personas y el entorno, ¿ya? O sea, de manera colectivamente de la sociedad. Y cuando se habla de ciencia es una rama del ser humano, ¿ya? Es una rama del saber humano, constituida por un conjunto de conocimientos basado en la observación, ¿ya? La investigación. Dicho esto, concluyo diciendo que el trabajo social es una ciencia, es una ética que desde su quehacer profesional desarrolla metodologías de intervención para generar soluciones a las condiciones precarias de las personas y mejorar la calidad de vida de estas, obviamente, y de sus poblaciones. Por lo tanto, estas tres ciencias, ramas, ¿qué quieren decir? Están basadas en la investigación, la observación y la intervención. Muchas gracias, que estén muy bien. Hola mis queridos cibernautas, mi nombre es Luis Ramírez, estudiante del primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria. Como ya lo venían dialogando y dando algunos ejemplos nuestras compañeras María Fernanda, Mayra y Annie Mosquera, nos hablaban de lo que era el ethos, desde la parte científica, desde la investigación, como ética, como proceso de investigación de grupos poblacionales, de acuerdo a una personalidad, de acuerdo a unas costumbres. Entonces, como para darle un repaso,
a lo que ya veníamos hablando y ya pues cerrando sobre el tema de etos científico, entonces vamos a hacer un breve resumen. Entonces ya sabemos que el etos viene de la palabra griega que significa costumbre de grupos poblacionales, de individuos a investigar, el estudio teórico que se le hace a esta población o a estas personas desde la parte social, desde los procesos que ellos vienen adelantando en un mundo social, ¿sí? Y ya tiene que ver con la política, con la economía, con las culturas que tenemos los grupos étnicos y muchos más, a raíz de todas estas culturas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dar a conocer en este espacio, desde la parte del etos que vamos a investigar, y a raíz de nosotros como trabajadores sociales, porque pues a diferencia de muchas carreras que tienen esta ética, las buenas costumbres, las morales, y que ya lo recordaba y le hacía mención nuestra compañera Ani Mosquera, hablaba desde la parte de la medicina, la ética que tenía que ver con todo lo de los sucesos que se podrían presentar desde un impacto social, desde la parte médica, y que estaba afectando pues precisamente a las personas en cuestión. Entonces nosotros desde la parte del trabajo social hacemos este etos, es ser como mediadores, ser puentes, facilitadores. Y como bien lo dicen por ahí, nosotros no vamos a ser superhéroes de llegar y cambiar el mundo, de querer y salvar a todo el mundo por ser trabajadores sociales, sino que nosotros pues ser como más aterrizados, y esto es un espacio que se presta para nosotros hablar sobre esto, porque pues de la teoría, de la investigación y de la práctica es donde uno ya conoce cómo es el proceso de el proceso de investigación de esas personas, y no va a querer uno pues llegar al mundo, a quererlo cambiar, a querer cambiar las dificultades, los grupos pues en extrema pobreza, con un sistema vulnerable. Y se habla pues más precisamente en nuestro país desde este punto de vista pues desde el capitalismo, la economía, en fin, de muchos factores que intervienen. Entonces aquí tenemos unos compañeritos que se los quería presentar y que todo el mundo los conoce. Es el Chavo del 8, y yo sí quería pues hacer como cerrar este tema tan importante, lo que embarca desde la epistemología y lo que estudia desde el etos científico. Quería cerrar con un ejemplo. Entonces acá tenemos a investigar, vamos a tener aquí el Chavo del 8, ¿sí? Una persona vulnerable, una persona que no conocemos la existencia de sus padres, simplemente trabaja en una vecindad. Tenemos a nuestros vecinos, que son doña Florinda, doña Clotilde, don Ramón, Kiko y la Chilindrina, pero que tenemos un actor principal. Desde la parte del trabajo social, nosotros lo que hacemos es esa investigación, de conocer cuáles son las causas de la vulnerabilidad que tienen las personas o los grupos poblacionales, porque pues teniendo en cuenta este grupo poblacional, y que ya lo conocemos, es bastante disfuncional, pero entonces serviría como ejemplo para aquellos trabajadores sociales, también para la parte de psicología, como un niño a tan corta edad puede estar sufriendo todos estos karmas de la vida, que se tiene que refugiar en un baúl, que tiene que llegar alguien y lo tiene que atropellar de la manera como lo atropella doña Florinda, de una persona que solo le importa el dinero y la clase social, y que es el ejemplo que le está dando a su hijo, ¿sí? Esta persona se encarga de lo que es la manera de arremetir también contra una persona, y esta parte, la parte cizañosa de este grupo poblacional. Entonces, como trabajadores sociales, es lo que nosotros vamos a investigar desde la parte de la teoría. Primero, conocer el por qué, el para qué y el cómo, y si llegar a la práctica como mediadores, que debemos ser desde la parte de trabajo social. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a nuestra profesora, nuestro tutor virtual en este momento para el curso de epistemología. Que estén muy bien, un gusto.